las distintas cuotas. Vamos a hacer ejercicios en relación a préstamos. Fue lo que vimos la vez pasada. Después de eso, vamos a continuar con la unidad siguiente, que se llama financiamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer un breve repaso. ¿Tienen alguna duda de lo que vieron en relación a los préstamos la clase pasada? A mí me quedó una duda, profe, Sí. la diferencia que hay entre la tasa nominal anual y la tasa nominal efectiva. O sea, ¿cuándo se usa una y cuándo se usa otra? O en realidad, ¿qué me indica la anual? La nominal anual. La nominal anual es una referencia. Básicamente te dice nada más que eso. ¿Por qué? Porque la tasa nominal anual por sí sola no te va a determinar la cantidad de intereses que se generarían en el año. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque la tasa nominal anual, supongamos que el préstamo es mensual, que es lo más común, ese préstamo se va a ir calculando mes a mes. Entonces va a tener una especie de interés compuesto. Al cabo de los 12 meses, si uno saca cuáles son los intereses que se generaron en esos 12 meses en relación al capital o al principal, no te va a dar la tasa nominal anual. ¿Sí? Te va a dar más. ¿Por qué? Porque la tasa nominal anual hubiera sido equivalente, ¿sí?, a solamente decir los intereses generados son iguales al principal por 1, ¿sí?, más la tasa nominal anual elevado a la n, que en este caso es 1. ¿Sí? Si vos calculás los intereses que se generarían en el año usando esta fórmula, no vas a llegar, ¿sí? No te va a dar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque en realidad la fórmula, tal como la deberías haber usado, sería que los intereses son igual al principal por 1 más la tasa nominal anual dividido m, ¿sí? M son la cantidad de periodos que se calculó, en este caso sería 12, digamos, ¿sí? Por m por 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma vos sí llegarías a tener el verdadero interés, ¿sí?, que se calculó. Por eso es que la tasa nominal anual es solo una referencia. ¿Por qué? Porque después hay que utilizar el interés compuesto. ¿Sí? Entonces, si uno después hace, una vez que uno tiene estos intereses, ¿sí?, llamémosle interés prima, ¿sí?, una vez que yo calculé esos intereses y prima, ¿sí?, y yo quiero saber cuál hubiera sido la tasa tal que se cumpla con esta ecuación, se me cumpla llegar a y prima, ¿sí?, entonces yo digo y prima es igual a p por 1 más lo que quiero averiguar, ¿sí?, x. Cuando yo despeje x, para saber cuál es esa tasa, voy a llegar a obtener la tasa efectiva anual. ¿Sí? Esas son las diferencias. ¿Okay? Lo importante es que la tasa nominal anual por sí sola no me sirve para calcular la cantidad de intereses que yo voy a generar en un año, supongamos, ¿sí?, o en 6 meses. Pero es la tasa que se usa de referencia. Cuando yo quiero saber cuáles son los intereses que se van a generar al cabo de, por ejemplo, un año, con las capitalizaciones mensuales, yo lo tengo que calcular con esta fórmula. ¿Sí? La del interés compuesto. Sí. En la fórmula de operación de descuento, Sí. el número de días de vencimiento, ¿son días hábiles o días Corrido. Eso creo que me lo preguntó un compañero tuyo. Creo, no estoy seguro, pero creería que son días corridos. Y teniendo en el
gráfico, por ejemplo, del sistema de préstamo francés, es la cuota pura la que la aplica. Sí. En el otro también, en el alemán. Bien. ¿A qué le llamamos cuota pura? Intereses más capítulos. Intereses más amortización. Esa es la cuota pura. En este gráfico, esto es exactamente eso, la cuota pura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad la cuota real que se paga siempre va a ir bajando. ¿Por qué? Porque el IVA sobre los intereses cada vez es menor, porque se va pagando una menor cantidad de intereses. Y además el capital siempre es menor, por lo cual el seguro de vida siempre es menor. Entonces, la cuota real a pagar va decreciendo, pero la cuota es constante. ¿Siempre es constante? No. Es constante en tanto y en cuanto la tasa sea fija. Si la tasa es variable, la cuota puede variar. Y en el alemán es igual. En el alemán es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si yo veo el préstamo alemán, tengo lo mismo. La cuota pura es interés más amortización. Si yo veo la cuota esta de interés más amortización, va a ir disminuyendo. ¿Sí? La cuota es decreciente. Esto que está graficado es la cuota pura. La otra cuota, o sea, la cuota real a pagar, también va a ir disminuyendo por la misma razón. Cada vez se pagan menos intereses y menos seguro de vida. O sea, menos IVA sobre intereses y menos seguro de vida. ¿Sí? Pero lo que graficamos acá es la cuota pura. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, nos sirvió un poco para arrancar, pero básicamente, a ver, hagamos una recapitalización de la clase pasada. Tenemos que básicamente cuando nosotros se pide un préstamo, ¿sí?, lo que se devuelve luego son dos cosas. Por un lado tengo los intereses y por otro lado tengo la amortización o la devolución del préstamo, del principal, de lo que originalmente me habían prestado. Siempre los intereses se calculan sobre el saldo de lo que yo debo. ¿Sí? Entonces, supongamos que nosotros tenemos un ejemplo del sistema francés. ¿Sí? En donde, en un primer momento, yo tengo un préstamo de 20.000. ¿Sí? Esto era al, creo que 35% anual. ¿Sí? Esto es importante, el 35% es anual. Y en este caso las cuotas son mensuales. ¿Ok? Entonces yo para calcular cuánto es el interés, lo tengo que dividir al 35 dividido 12 para calcular el interés del mes. ¿Sí? Entonces, originalmente yo tengo un saldo de la deuda. Usamos la fórmula, que ya la vimos, la vamos a ver enseguida, y sacamos cuánto va a ser la cuota pura. ¿Sí? Como la tasa es fija, las cuotas son constantes durante todo el periodo. Estas cuotas incluyen dos ítems. La parte de interés y la parte de amortización. Bien. ¿Cómo calculo cuánto de toda la cuota es interés y cuánto amortización? El 35% que se paga nominal anual lo divido por 12. Entonces yo hago 35 dividido 12. Me va a dar 2,92. ¿Sí?
Entonces, la tasa o la tasa de interés mensual me va a dar 2,92, perdón. ¿Sí? Esta es la tasa de interés mensual. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo, ¿cuál va a ser mi interés? Bueno, si yo tengo un principal lo tengo que multiplicar, para saber cuál va a ser mi interés, lo tengo que multiplicar por la tasa de interés mensual, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sobre 20.000, si yo lo multiplico por 0,0292, me va a dar los 583 pesos. Con 33, ¿sí? ¿Está? Sí. Bueno. Si yo estoy pagando de cuota pura 1.996 y yo sé que solo de interés se me ha cobrado 583 pesos, la diferencia, que son 1.415, van a ¿qué? A disminuir el préstamo, a empezar a devolver el dinero que me habían prestado. Por lo cual, el saldo después de que yo haga este pago es igual a 1.854, que es lo que tengo acá. El saldo al final del mes 1. Obviamente, lo que está al final del mes 1 es lo mismo que el comienzo del mes 2. ¿Ok? Bueno, nuevamente, yo tengo la misma cuota. ¿Cuánto tengo de interés? Para saber cuánto estoy pagando de interés, en lugar de multiplicar por 20.000, tengo que multiplicar 18.584, ¿sí? Por el mismo interés, la misma tasa de interés. Eso me va a dar 524, ¿sí? Perdón, 542. Con 0,4. ¿La diferencia a qué corresponde? A la devolución del capital. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo cómo se va devolviendo? Bien. Hasta ahí tenemos la cuota pura. Así se va a ir construyendo toda la devolución del préstamo. Entonces, el último mes, el mes 12, yo voy a deber 1.942. ¿Sí? De los cuales la cuota es 1.999. Solo de interés me estoy pagando 56, por lo cual de amortización termino de devolver todo lo que debía. Y el saldo al final del mes 12 es 0. Ahora, en la realidad hay algunos gastos implicados cuando hay un préstamo, sobre todo IVA y seguro de vida. ¿Cómo calculo? El IVA se calcula sobre los intereses. Entonces, a la hora de construir la tabla, cuando yo tengo que llevar a calcular el IVA, yo lo que digo, bueno, tengo de intereses 583 en el primer mes, con 33, por 0,21, que es el IVA, me da un IVA de 122,50. ¿Sí? ¿Cómo hago el mes siguiente? De la misma forma, el 21% de
42, en este mes es el 21% de 410 y así. El IVA es un impuesto que se paga al gobierno. ¿Cómo hago con el seguro de vida? ¿El seguro de vida qué es? El banco, por las dudas de que el que ha tomado el préstamo se muera y no pueda cobrarlo, lo que hace es contratar un seguro por si la persona se muere. Entonces, si la persona se muere, el banco va a la compañía de seguro y le dice: tal persona se ha muerto, tenía un préstamo con nosotros, esta es la póliza, págueme lo que me debe. Ahora, nosotros lo que se le va debiendo al banco al final del primer periodo es 18.000 y va a ir bajando, por lo cual el seguro de vida va disminuyendo. En este caso el seguro de vida lo habían puesto en el 3%. ¿3% de qué? Del saldo que se debe. ¿Sí? Entonces, si yo debo, supongamos, 20.000, el seguro de vida no, era el 0,25, perdón, no el 3%. Si yo debo 20.000 pesos, el 0,25% son 50. Eso es lo que me cobran de seguro de vida. Cuando yo voy bajando lo que debo, va bajando mi seguro de vida. Entonces, efectivamente, ¿cuánto es lo que se va a descontar de mi cuenta? O lo que yo voy a tener que ir a pagar al banco, la cuota nueva, o nueva cuota, ¿sí? O cuota completa, que es la cuota pura más la amortización más los intereses. ¿Está? ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿Y el impuesto a los sellos dónde se coloca? Bien. En este ejercicio... Profe, ¿por qué cuota pura más amortización? Claro, no. Es Es cuota cuota pura más pura IVA o más seguro de vida. Perdón. Cuota pura, disculpame. Cuota pura más IVA más seguro de vida. Sí. ¿Ok? Perdón. ¿Sí? Alguien me preguntaba el impuesto a los sellos. ¿Qué es lo que sucede con el impuesto a los sellos? O cualquier otro impuesto. Nosotros acá estamos diciendo que hemos tomado un préstamo de 20.000. ¿Sí? Pero, como existe un impuesto a los sellos, o, por ejemplo, si ustedes van a sacar un préstamo inmobiliario, está la tasación, la escribanía, la constitución de la prenda si fuera un vehículo, o la constitución de la hipoteca si es un inmueble, lo cierto es que ese 3%, ¿qué quiere decir? El 3% de 20.000, o sea, esos 6.000 pesos, nos los van a sacar antes de que nos los den. Entonces, yo pido un préstamo de 20.000. Esto es lo que yo pedí. ¿Sí? Este es el principal. Yo voy a tener que devolver con los intereses, pero voy a tener que devolver estos 20.000, ¿sí? En la última cuota yo dejo de pagar lo que debía. ¿Sí? Pago esta última cuota con esta amortización, pagué los 20.000 y devolví todo. Ahora, ¿cuánto me dieron realmente? O sea, ¿cuánto me dieron en la mano? ¿Cuánto me pusieron en la caja de ahorro? Cuando me lo acreditaron. Cuando yo pedí el extracto en la caja de ahorro, a mí me decía... $14.000. Eso sería un 30%. Eso serían 30. Sería 19. Será 19. Ah, 19.400. 19.400. ¿Sí? Son 600 pesos, no 6.000. ¿Sí? Ok, entonces, yo pedí un préstamo de 20.000 y debo 20.000, a pesar de que a mí me dieron 19.400. Dicho de otra forma, supónganse que yo pido un préstamo a la mañana, me lo aprueban y me acreditan la plata, y yo voy a la tarde y digo, ¿sabes qué? Ya está, te cancelo todo. Pasó un día, supongamos.
yo voy a tener que devolver 20.000, pero en realidad me dieron 19.400. ¿Ok? Supónganse que no corrió ningún interés, digamos. ¿Ok? Solamente los gastos son 19.400. Por eso es que yo le decía que existe otra medida que los bancos tienen que informar, que se llama costo financiero total, que tiene incluido todos estos cargos. ¿Por qué? Porque para mí, desde mi visión, desde lo que yo recibí, yo estoy pagando más que el 35%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 35% me da solamente la cuota pura sobre 20.000. Pero yo no recibí 20.000, yo recibí 19.400 y encima tengo que pagar IVA y seguro de vida. ¿Sí? Entonces, si yo lo quisiera hacer calculando una tasa que me refleje eso, es el costo financiero total. ¿Se entiende? Todos los impuestos se descuentan de lo que me depositan a mí. Cualquier otro impuesto también se deriva. No habría más impuestos. Ese costo financiero total se calcularía con la nueva cuota, digamos, con toda la sumatoria de esos valores. Se calcularía con la nueva cuota y con los 19.400. ¿Ustedes vieron la TIR en Sí. Organización de Producción? Si ustedes bueno, ¿cuál? Sí, Bueno, si ustedes quisieran saber cuál es la nueva cuál es el costo financiero total, lo que ustedes tendrían que hacer es armar un flujo donde digan menos 19.400 ¿verdad? E ir poniendo cada uno de estos valores en positivo, ¿sí? 2.171,76 y así cada uno de los valores. Sacan la TIR y les va a dar el costo financiero total. Esto es lo que realmente pagan. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ventaja recibo si pago antes? ¿No corren los intereses? ¿Cómo funciona la ventaja de pagar o adelantar cuotas? Adelantar cuotas, ¿Qué beneficio? cuando adelantás cuotas, lo que haces es empezar a pagar. Supongamos que vos cancelás antes, que es el ejemplo que adelantaste todas las cuotas, ¿sí? Vos, supongamos, inicio del mes 5, vos debes 14.083 pesos. Vos vas y lo pagás. En teoría, vos te ahorrás, pero déjame que te diga, en teoría, vos te ahorrás todos los intereses que todavía no has pagado. ¿Ok? ¿Por qué te lo digo en teoría? Supongamos que vos tenés un préstamo al yo tengo un préstamo al 7%. ¿Sí? Un préstamo de los Procrear para construcción de casa, es al 7%. Con lo poco que sabes, después lo vamos a ver si querés con más detalle. ¿Cancelarías antes o no? ¿Por qué? El valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo? ¿Baja en función de qué? De la O sea, inflación. Si yo ya pagué el interés más fuerte, digamos, al principio, me queda el interés No más importa, bajo. porque todavía no he dicho cuántas cuotas debo. De la devaluación Y la del... casa la perdí. O sea que al final. ¿Por qué cancelarías o no cancelarías antes? Y porque esa plata vale más, pero nadie más. Bien, y tiene que ver por ahí. Pero ¿contra qué lo estás haciendo el costo oportunidad? Sí, por ahí con una tasa nominal de un banco. Bien, yo puedo hacer un plazo fijo. Supongamos que yo debo 14.083. ¿Sí? Yo puedo ir al banco hipotecario y digo,
¿Cuánto debo? 14.083, listo, toma, chao, no tengo más deuda. No me sigas cobrando intereses al 7%. Que no son al 7, es nominal al 7. Sí, Pero sí. supongamos que sea el 10 o el, no sé, X. Bueno, ¿y si no qué hago? Voy a mi banco, al Patagonia, donde me pagan el sueldo acá por la universidad, y digo, ¿cuánto me pagamos por el plazo fijo? 23. Ya está. Hago el plazo fijo con los 14.000 y con lo que me va a dar el plazo fijo voy pagando la cuota, o sea, los intereses, la cuota, tranquilo, ¿sí? Otra cosa más, supongamos que no veo el banco, ¿cuánto es la inflación? ¿Sí? Estos son valores nominales, pero digamos, si lo pusieras en dólares, y a eso quería llegar, si lo pusieras en dólares, puedo decir, al final, está bien, ahora, hoy el dólar está a 21. O sea, cuando lo saqué, supongamos, estaba, no sé, 7, no sé cuánto. Hoy está a 21. Si yo voy y pago ahora estos 14.000, no sé qué son, $800, no sé, más o menos. Ponele, o el valor que sea. No menos, 700, 600, $675. Bueno, ok, hoy es eso. Pero ¿y si yo me quedo con los dólares, por ahí a fin de año está en 50, ¿viste? Ya están los memes que está el billetito mirando al de 50 que viene, ¿no? Entonces, digo, me quedo con los dólares. Dentro de un año, por ahí, dentro de un año, esos 14.000, digamos, también voy a ir pagando, pero es cierto que en dólares, el dólar se va a ir disparando. Entonces, si yo compré dólares, voy vendiendo dólares mes a mes y por ahí voy ganando, ¿entendés? Con la devaluación. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué te sirve cancelar antes? Yo lo que no dije es que mi préstamo es a tasa fija. Ahora, supongamos que es un préstamo a tasa variable. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver ahora, en 2 segundos. Supongamos que vos tenés un préstamo UVA. Te conviene cancelar. ¿Sí? Te sacaste para comprarte una casa y tenés el préstamo UVA, que la tasa te va cambiando con la inflación. Y vos ves el diario de hoy y decís, estos flacos no saben lo que están haciendo. No van a bajar la inflación. Se les va a disparar. Esto viene un desastre. ¿Qué hago? Entonces, por ahí, si tu expectativa es que la tasa se te vaya al diablo, vos decís, no, pará, yo tengo la plata acá, chao, porque después la cuota me va a subir un montón, porque es variable. Supongamos variable por la inflación, entonces no es que voy a pagar siempre esto se me va a triplicar. Entonces la cuota que hoy es 1.900 y los intereses que son chiquitos, o sea, estos intereses, como la tasa me va a subir un montón, no voy a pagar estos intereses, voy a pagar 10 veces esto. Hay un valor. ¿Ok? Entonces, frente a ese escenario, ¿vos qué haces? Adelanto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conveniencia de no adelantar? Tu expectativa de qué es lo que pueda pasar o cuál es tu costo de oportunidad. ¿Sí? ¿Por eso sirve o no sirve adelantar cuotas? ¿Quedó más o menos claro? En Estados Unidos, que el mercado inmobiliario estaba un poco más aceitado, tuvieron burbujas y todo, es muy común que hayan empresas financieras que te presten la plata a vos, te hagan una hipoteca para que vos puedas ir a cancelar otra hipoteca. ¿Me entendés? Entonces, supongamos, yo tengo un préstamo con el banco hipotecario, lo sacaste hoy, con el Banco Nación, no te convencen las uvas, listo, 35% de tasa nominal anual, listo, fantástico. Y la inflación, esto no sé, se la encuentran y la bajan, 12%, 17%, estás pagando 35%, te están matando. En otros mercados alguien podría decir, che, ¿sabes qué? Ok, vos estás pagando 35, bueno, yo te presto la plata al, no sé, 17, ponele, para que vos con esa plata le canceles al tipo que tiene 35. ¿Entendés? Eso en Estados Unidos pasa.
Es más común. Acá es muchísimo más difícil que sobre una hipoteca alguien te dé plata para pagar esa hipoteca y te hagas una hipoteca. ¿Sí? Pero también podría pasar. ¿Pregunta? Bien. Bueno, veamos cómo funcionaría. Vamos a los ejercicios.